Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Somos Emilia y Amelia Guevara de Casa de Bendición. Gracias por sintonizar Radio Costa Rica, a quienes agradecemos el espacio que nos brindan para poder llegar a ustedes y sus familias con el mensaje y la palabra del Señor. Estamos a su disposición en Casa de Bendición en los teléfonos 2253-1317 y 8318-7661. Atenderemos sus llamadas para consultas, consejería, peticiones de oración y cualquier inquietud que ustedes puedan tener. También por el 8318-7661 lo atenderemos vía WhatsApp. Estamos para servirles y no duden en comunicarse con nosotros. Los invitamos a todas las reuniones que tenemos en Zoom todas las noches a partir de las 7 de la noche. Cualquier información que deseen las podemos tener en el teléfono antes indicado, que lo vuelvo a repetir, 8318-7661. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a nuestros hermanos por ellas. Pidámosle al Señor que nos ilumine en esta tarde. Sí, Señor. Señor, Ilumínanos, Señor. nos ponemos ante tu presencia en esta tarde para bendecirte, alabarte y glorificarte. Darte gracias por las bendiciones que hemos recibido día a día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra y el mensaje de hoy que hoy te transmitimos. Gracias por transmitirnos ese mensaje. Ayúdanos a disponer nuestro corazón y nuestra mente para que lo que nos quieras decir hoy cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestros pensamientos y aprendamos a ser guiados por ti a través de tu palabra. Sí, Señor. Logrando así una transformación en nuestro ser. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que nos escucha sea bendecido y transformado por tu palabra, logrando una renovación en su mente, cambiando los patrones de pensamiento. Amén y amén. 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 Bueno, que tengan todos muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra conversación y una pregunta que les voy a dirigir a ustedes, o que les vamos a dirigir a ustedes es: ¿cómo aprendemos los seres humanos? ¿Cómo creen ustedes que han aprendido todo lo que ustedes saben, conocen? ¿Cómo creen que aprendemos? Bueno, la manera en que los seres humanos aprendemos nuestras formas, costumbres, vocabulario, pensamiento, etcétera, es por medio de la imitación. Pero esto no solo ocurre cuando somos niños, sino que conforme crecemos imitamos a nuestros profesores, a nuestros amigos, a nuestros familiares, pareja o cualquier otra persona con la que hemos
con la que hemos tenido contacto. Copiamos constantemente a alguien o a algo o las maneras de hablar de ese alguien o de ese personaje de televisión también. Copiamos opiniones también y copiamos maneras de responder. En nuestra vida y en nuestras carreras, todos tenemos modelos que seguir. Es un proceso lógico. Cuando pasamos tiempo con alguien empezamos a copiar o parecernos a esa persona sin dejar de perder nuestra propia identidad. Hay personas que han tenido éxito y que queremos ser como ellas. Un niño siempre quiere ser como su papá, siempre lo ve como un héroe, lo quiere imitar constantemente. Lo mismo que los personajes de televisión, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que los niños ven, a sus compañeros, personas que lo rodean, sus maestros. ¿Qué quiere decir imitar? Imitar es es el actuar de una persona de modo que su comportamiento sea semejante al de un modelo. Reproducir es una cosa creada o fabricada de las características de algo que se toma como modelo. Adoptar una cosa, ciertas características iguales a otra que se parezca. Hay 3 maneras de imitar: reproduciendo, adoptando y actuando. ¿Y qué es un modelo? Un modelo puede tratarse de algo que se considera como referencia o digno de imitar. ¿Y nosotros? ¿A quién imitamos? ¿A quién nos parecemos más en nuestra forma de ser? La palabra nos muestra a quién deberíamos imitar. Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vos tenías una versión más bonita. Sí, dice que como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. Él en verdad se entregó por nosotros y vino a ser la víctima sacrificada cuyo buen olor sube a Dios. Sí, más bonito. Buen olor. Buen olor. Tenemos Sí. que tener ese olor Esa fragancia que sube a de Dios. Jesús que sube a Dios. Sí, y es que como Al Padre, que sube al Padre. Sí, claro, porque como cristianos tenemos que ser como Cristo. Y no nos asustemos porque tenemos cada día el Señor nos va llevando poco a poco. Nuestro modelo y norte debe ser Jesús Amén. para crecer espiritualmente y mostrar frutos de ese crecimiento. El que tengamos imperfecciones no debe de desalentarnos, porque lo más importante es perseverar constantemente y buscar siempre, siempre ese norte. Para poder ser imitadores de alguien, debemos estudiar con cuidado a esa persona. Debemos de ver a esa persona. Debemos conocer sus características, cualidades, gustos y lo que le desagrada. Entonces, quizás la pregunta de Emi no es tanto si lo estamos imitando, sino es cuánto tiempo pasamos con él para poder conocerlo. Claro. Porque es entrar en esa comunión con Dios. Exactamente. Con Jesús, a través del Espíritu Santo. Sí, porque como podemos ver, la imitación viene por la convivencia. Y esta convivencia existe por la oración y la lectura de la palabra. Claro. Claro. Comunión, compartir, Sí, es intimidar. exactamente. Llegar a intimidar Sí. con él. Y entre más intimidamos, más lo conocemos y más nos parecemos a él. Entonces, porque empezamos a comprender su santidad, su bondad, su amor. El carácter. En la palabra está el carácter de Dios. Exacto. Ese carácter que va haciéndose nuestro conforme compartimos con él. Exacto, porque si lo conocemos, lo imitamos.
Amén. Y si compartimos, cada vez lo imitamos más. Entonces vamos a ver algunas características de ese carácter del Señor. Muy bien. Él es manso y humilde. Qué lindo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde, de Exactamente. corazón, y encontrarán descanso para su alma. Lo dice Mateo 11:29. Ujú. Y en Marcos 10:45 nos encontramos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús es el máximo ejemplo de un líder Ujú, que a la vez es siervo. ujú. Y si es siervo, es humilde. Acuérdense de la vez que le lavó los pies sucios a los discípulos, sucios, qué lindo. indecentes. Sí, en Juan 13:5 dice, Ujú. se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Sí. Qué lindo, ¿verdad? Aquí, como vemos en Jesús, manso y humilde, no vemos lugar en la arrogancia. Es un corazón comprometido. En un corazón comprometido con Cristo no podemos ser Dispuesto a arrogantes. servir a los demás, dispuesto a agradar a los demás, Con humildad. dispuesto a amar a los demás. Ujú. Entonces necesitamos orar por la humildad y estar preparados para que Dios nos moldee a la imagen de Cristo, una Ujú. imagen de servicio, una imagen de humildad, una imagen de servicio a los demás. Jesús también es compasivo. Vamos a ver qué es la compasión. La compasión es el sentimiento de ternura y de identificación ante los males de alguien. Jesús practicó la compasión durante los años que estuvo en la tierra. Vean que la compasión es un sentimiento, no es una acción. Es un sentimiento. Ujú. Veamos qué dice Mateo 9:36. Dice, al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Ujú, Jesús está lleno de compasión por nosotros, a pesar de que no hemos hecho absolutamente nada por justificarlo. ujú. Observar esta cualidad de Jesús nos recuerda la importancia de tener compasión por otras personas. Ujú. A diferencia de Jesús, no sabemos por lo que están pasando esas personas. Jesús sabe por lo que están pasando. Sí, claro. Nosotros no. Entonces siempre tenemos que tener Pero- compasión. Pero hay un detalle, nosotros tenemos el Espíritu Santo en Exacto. nosotros y Él nos sopla Y nos revela. y nos revela. Nos revela, claro. Pero bueno, Pero sí, Cristo acoge a los hambrientos, como en el relato de la multiplicación de los panes. ujú, También a los leprosos son acogidos y sanados. Los enfermos son curados, los ciegos ven, los paralíticos se sanan. La mujer adúltera es defendida y acogida. Las prostitutas invitadas a la conversión. Jesús no descuida a nadie, vive para los demás. Se coloca del lado de los excluidos de la sociedad, de las personas que han sido despreciadas, como lo vemos en el Evangelio, Qué en amor, muchos ¿verdad? ejemplos. Sí, Jesús no huye de los que lo necesitan. Él no se hace loco, como muchas veces nos hacemos los locos nosotros. Para él no hay privilegiados, ni por religión, ni por otro motivo. A los extranjeros, los publicanos, los samaritanos, la mujer cananea, todos, todos, todos somos importantes para él. Ujú, No hay privilegios. ujú. Él tiene compasión por todos. Y entonces en Efesios 4:32 nos aconseja Pablo. Sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente, ¿Sí? así Mutuamente. como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Sí. Es que definitivamente el perdón es la clave. Es la clave. Pero esta compasión Ujú,
lleva a Cristo a una característica importantísima, Ujú, que es ser misericordioso. ujú. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el trato compasivo a los que están en apuros. La misericordia es el fruto de la compasión. La Sí, qué lindo. misericordia es la acción. Claro. Un ejemplo de ello lo encontramos en Mateo 20, 30, 34. Dice, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más duro todavía. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron, Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Esa acción de que les tocó los ojos es donde se refleja la misericordia Claro, porque es ya la compasión en en acción. acción. La compasión de Jesús lo impulsa a actuar Ujú. y misericordiosamente ama, sana y rescata, como en el caso de estos ciegos. Amén. La misericordia, vean qué lindo, la misericordia es la acción del amor, Ujú. lo que nos lleva a esta cualidad suprema del Señor, que Él es amor. Amén. Ujú. La propia presencia de Jesús en el mundo es el acto supremo del amor de Dios hacia nosotros y de la misericordia. No merecíamos su sacrificio, pero debido al gran amor que Dios nos tenía Ujú. y fuimos tratados con misericordia y estamos llamados a vivir vidas de compasión y misericordia. En Juan 13:16 nos dan ese ejemplo. Es que es increíble, ese ejemplo de amor y misericordia Pues, de Dios. incomprensible Incomprensible. en nuestra mente Ujú, humana. ujú. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, Todo el que cree. todo aquel que cree. Todo, sí. Y en primera de Y no, Juan, sí, Juan nos recomienda, San Juan, Juan dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios ujú, es amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. ujú, ujú, Y el amor perfecto de Dios expulsa todo temor. ujú. Entonces, por eso es que Él nos aconseja, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios y el que ama es nacido de Dios y Ujú, conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, como decía Dios. ujú. Ese es el consejo que nos hace. Jesús es Entonces, el ahí, máximo ejemplo. ahí pasé todo no nos da tiempo de leerlo. No, Vos lo sí, lo comprimiste. comprimí solo en el Ujú. primer versículo. Jesús es el máximo ejemplo del amor en mí, Amén. ya que murió por nosotros. Ujú, El hecho de que haya dado su vida por nosotros indica que no hay mayor amor que el que se encuentre en él. Y este sí me interesa que se lea, amor, que lo leamos, como dice en Juan 15, sí, 13. Juan 15:13 nos dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Dio la vida por nosotros. Ujú. Nosotros damos la vida. Es increíble estas características. Otra importantísima que tenemos que tener nosotros es que Jesús tiene el perdón. Todos sabemos que tenemos que perdonar y es muy fácil perdonar a las personas que queremos,
pero a las personas que nos hacen daño o a nuestros enemigos es muy, muy, muy difícil. Y Jesús logró este ejemplo de perdón, nada menos que cuando lo estaban crucificando y los guardias estaban burlando. En medio de este acto, Jesús dijo, En Lucas 23:34 sí, vemos lo que Jesús dijo. Padre, perdónelos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. es increíble, a nosotros nos hacen lo más mínimo y ya estamos despotricando, como dice una amiga de nosotros. Y ve que Jesús, en ese momento de la cruz, en el momento más angustiante de su vida, con aquellos dolores, estaba pidiéndole al Padre perdón por las personas que estaban a la par ofendiéndolo. ¿Qué clase de perdón, Eli? ¿Qué clase de perdón? Bueno, esto de Jesús en la cruz nos lleva a la obediencia. ¿Qué clase de obediencia la de Jesús? No nos podemos imaginar la agonía que sintió Jesús sabiendo el camino que le esperaba en esos momentos. Incluso le pidió al Padre que si era posible no pasar por eso, que le quitara esa copa, pero obedeció la voluntad de papá. Así es. Como dice en Filipenses Es 2:8. El ser obediente es amar. Sí, el ser obediente es amar, eso nos los había contado aquel muchacho, ¿verdad? En aquella, qué lindo. Cuando somos obedientes, Obedecer a Dios es amar a Dios. Y Juan nos lo dice. Si amamos a los demás, si amamos a los que nos rodean, amamos a Dios, porque nadie puede decir que ama a Dios, que no conoce, si no ama a sus hermanos. Entonces, definitivamente, de Dios. Exactamente. Ay, sí. Sí, entonces en Filipenses 2:8 nos dice. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay otra parte que nos habla que Jesús se despojó de su naturaleza divina por amor. Vino aquí a la tierra a sufrir, por amor, para rescatarnos, para reconciliarnos con el Padre. Sí. En Hebreos 5:8-9 nos habla un poquito de eso, de que aunque era hijo, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Sí. Aunque era el hijo de Dios, claro, de origen divino, y consumada su perfección, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Uy. Sí, qué lindo. En Romanos 5:19 nos dice la palabra. Porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces ya por Jesús somos justos. Ya, no por mérito de nosotros, sino que simple y sencillamente por misericordia y el amor de Dios. Por esa salvación y la cruz del Calvario. Por ese sacrificio. En la cruz, esta característica de la obediencia en especial nos trae, según la palabra, nos trae miles de bendiciones. Una bendición es que tenemos inteligencia y sabiduría. La obediencia definitivamente es un acto de adoración y amor a Dios. No depende de lo que entendas, sino de lo que crees. Es en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Vemos las bendiciones que la obediencia nos trae. Y en Deuteronomio 4, 5, 6 nos dice la palabra: mira, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me lo ordenó, para que los cumpláis. Este es Moisés hablando, ¿verdad? Así que guardadlos y ponerlos por obra,
Porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Sabio, muy inteligente. Y yo quisiera que pusiéramos mucha atención a esta palabra que Emi nos va a leer, porque, y que bajemos nuestros ojos y nos pongamos como en posición de oración para Claro, recibir todas claro. estas bendiciones que el Señor nos va a dar en este momento. Abramos nuestro corazón y nuestra mente para que de veras esta palabra penetre profundamente, transformando nuestras vidas. Amén. Definitivamente la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios. Sí. Y nos Entonces, trae bendiciones en todas las áreas de nuestra amén. vida. Todas las áreas. Escuchemos realmente lo que el Señor, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria entre tus enemigos. Avanzarán en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Amén. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Amén. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a sus mandamientos, a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Como tenemos que tener cuidado y servimos a tantos dioses. Estar alerta constantemente para ver, revisar nuestro corazón, a dónde está ese corazón, a dónde está ese tesoro. Amén. Ojalá que sea siempre el Señor. Sí, entonces vemos también que como en Romanos 6:16, que el Señor también, la obediencia, perdón, nos guía a la justificación por la fe en Jesús. Claro. A veces nos choca la palabra obediencia, pero pensemos, obediencia es amar, es tratar de agradar a Dios, es tratar de hacer lo que Él nos recomienda. Porque a través de los mandamientos no es que es por obligación, es por amor, es porque
uno tiene que escoger aquí. No hay más que dos caminos. Ujú. El amor al dinero, el amor a Dios. Exactamente. El amor al mundo, el amor a Dios. Sí, ¿no? Y a las Siempre cosas. ok, a las cosas, exacto. Ujú. Ok, no, vean lo que dice Pablo a los romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ujú. Si Entonces, usted el pecado, si uno está buscando el dinero, es esclavo del dinero. Si uno, ujú, el sexo desenfrenado es esclavo de eso. De los vicios, es esclavo de eso. exacto. Entonces, si sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para Ujú. muerte, o sea de la obediencia para justicia. Nos lleva a la justicia. A Dios nos Ujú. Nos lleva justifica. definitivamente, exacto. Ujú. Somos justificados Por la fe por en la fe. Jesús. Ujú. Sí, Aquí dice, lo cual lleva a una vida recta. exactamente. Y eso, esa vida recta nos da libertad. Es que cuando nos ponemos a ver en la esclavitud que hay en el pecado, en el mundo demonio y carne, como dice, Ujú. Sí, porque todo es muere, todo todo eso. termina, Ah, pero lo que nos ofrece Dios es la vida la vida eterna. eterna, que lo vemos eso es otra cosa que nos ofrece la obediencia, lo vemos en Ujú. Apocalipsis 21:1-4, que nos da algo nuevo. Sí, qué lindo. Ujú. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ujú. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué lindo. Nosotros, Aceptemos a Jesús como nuestro Señor Señor y Salvador, y Salvador. y obtenemos la vida eterna. Amén. Creamos, 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 Sí, creamos. definitivamente. Ujú. Bueno, una otra característica que el Señor tiene es que es fiel, es veraz y es honesto. Y Jesús nos lo dijo. Jesús no solo dijo la verdad, sino que Él es la verdad. Y lo Amén. dijo en Juan 14:6. Qué lindo, ¿verdad? Ujú, Y lo hemos oído muchas veces, pero ujú. ahora cobra sentido. Sí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. sí, Es el camino que nos guía, la verdad es la verdad. y la vida eterna. Amén, Es amén, la vida, es la vida. amén. Ahora, no hay algo más importante que el ser honesto, definitivamente, estar siempre con la verdad. Y en 2 de Timoteo nos dice, ¿qué pasa si fuéramos infieles? Bueno, si fuéramos infieles, Ujú. Él Sí, permanece fiel. sí, sigue Pues queriéndonos, no se sí. puede negar a sí mismo. No, Él no miente, no miente, no no miente. miente. Él es fiel, Exactamente, siempre fiel. exactamente. ¿Cómo es que dice? No es hombre para mentir. ¿Cómo es? No es hombre para mentir Ni para arrepentirse. ni para arrepentirse. En 1 de Samuel también nos dice en 15:29. Bueno, Ujú, aquí lo dice más claro. ujú. El vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se O arrepienta. sea, siempre dice la verdad, Ujú. siempre
Lo que promete, lo promete todo. Siempre es fiel. ¿Qué es fiel? Fiel es una persona digna de fe o es constante en sus afectos. Ujú. Él en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Esto dice en el diccionario lo que es ser fiel. Ujú. Y así es Jesús. Así es nuestro Padre, Exacto. que Él cumple sus promesas. Ujú. Y aferrémonos a eso. Dios siempre cumple sus promesas, Ujú. que las promesas son para nosotros, que Él Exacto. quiere bendecirnos. Exacto. Creámosle. Él es fiel, siempre fiel. Él El es, problema es que nosotros, por nuestra naturaleza infiel, no lo no lo creemos, creemos. ¿sí? Porque él es Nos exacto, él es resistimos. exacto, él es Ujú. exacto en la verdad, él es exacto, nosotros no, Exacto. nosotros no somos exactos. Ujú. Bueno, una característica importantísima que debemos de tener nosotros también con él es que él fue orante y él tenía un compromiso lindísimo con la oración. Él aparece orando en todos los momentos importantes de su vida. Y desde muy, muy pequeño vemos como los papás también le dieron ese ejemplo, llevándolo a participar en las peregrinaciones al templo. Y como lo vemos cuando se perdió Ujú. en el templo, Ujú. era porque estaban en la fiesta de Pascua. Entonces vemos que él sigue con esas tradiciones de orante que desde el Antiguo Testamento nos piden que oremos y nos presentemos ante el Señor, como mencionan en Lucas 2, 4, 42, el niño perdido y hallado en el templo. Ujú. Veamos algunos ejemplos donde el Señor oró, porque en la Biblia nos dice que él subía y bajaba, subía y bajaba y subía y bajaba. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Constantemente Él estaba Subiendo y en bajando la del oración, monte es la forma como Él se comunicaba con el Padre. con ¿Por su qué? Porque padre. Él quería obedecer, Exacto. porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Ujú. Y ese es el ejemplo más impresionante. Sí, Jesús, que tenía el Espíritu Santo, nosotros, igual que Jesús, tenemos que estar Sí, constantemente orando. exactamente. ¿Para qué? Para estar En comunicación. en comunicación, en Comunión. comunión, Ujú. haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué? Porque es muy fácil para nosotros distraernos. Facilísimo. Es muy, muy fácil. Ujú. Entonces, por ejemplo, Jesús oraba y siempre pasaba noches en oración. Él se retiraba a los lugares solitarios, El como desierto para sí, orar. Ujú. como buscaba, como nos dicen en Lucas Ujú. 15, 16, que el Señor buscaba lugares tranquilos, Ujú. como el monte, y ahí Sí. se ponía a En orar. el 6, 12, 13 dice, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Exactamente. Cuando se Ajá. hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Cuando él tenía que hacer cosas importantes, como en este caso, tan importantes de elegir a los apóstoles, se fue para el Ujú. monte a orar y bajó diciendo los nombres de todos los apóstoles al día siguiente, ¿verdad? Al Claro, día siguiente, pasó toda la toda la noche noche en en vigilia. vigilia, Ajá. ¿sí? Ujú. Entonces, dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos y los llamó apóstoles. Ujú. Pero no siempre fue a orar solo. Él lo hacía también con sus amigos y también delante de sus amigos en oración. Jesús tuvo la transfiguración como vemos en Lucas 9:28. Ujú. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Ahí tuvieron una revelación los discípulos ¿De qué la oración nos conecta? al Definitivamente Señor, al al Padre. Padre. Ujú. Bueno, Jesús con su ejemplo orante eh, llenó de inquietud a los apóstoles, Ujú. a tal extremo, o sea, lo vieron tanto, 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 orando, 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 que ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar.
Qué lindo, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Ujú. Sí, Entonces eso Señor, lo que el Señor vemos nos enseñe a orar. en Lucas 1, ¿verdad? Cuando le piden, Señor, enséñanos a orar. Ajá. Y cuando era necesario, también el Señor ora por sus amigos. Ahí vemos cómo Él intercede en la oración por sus Sí. amigos. Ujú. Como por ejemplo cuando le dijo a Pedro en Lucas 22:32, creo que era así, en Lucas Sí. 31:32, Lucas Sí. 22:31-32, Ujú. perdón. Dice la palabra, Simón, Simón, mira, Satanás ha demandado tenerlos para zarandearlos como a trigo. Mas yo he hecho ruego a favor de ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Cómo él le pide al Padre, cómo intercede constantemente con nosotros. Para que no desfallezcamos y que Exacto. estemos fuertes, pese a las pruebas, ¿verdad? Sí, en 1 Timoteo dice la palabra. Ahí vemos bien clarito cómo Él intercede por uno y en 1 Timoteo reafirma quién Él Ujú, es el ujú. intermediador. Sí, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ujú, Él mismo se dice la puerta, yo soy la puerta. ujú. Em, Después te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es Sino por por mí. mí. Nadie va al Padre Él, si no es por él, mí. él insiste en que Él es el camino, en que a Él hay que seguir. Hay Yo, que ir tras sus huellas. yo soy el camino, la verdad y Ujú. la vida, como lo vimos antes. Y en Juan 17, esa oración que Jesús hace al Padre, esa oración sacerdotal, es una belleza. Se la recomiendo que la lean. Sí, léanlo para que lo Ujú, tengan con más detención. La oración por eso debe ser prioridad para nosotros si queremos llevar bien nuestras vidas y que el Señor nos hable, ujú. guiándonos e instruyendo. Amén. El Señor es paciente, Un momentico, voy a leer un pedacito de esa, ¿ok? ¿Ok? en ¿Ok? Juan 17 Perfecto. que dice, cómo Jesús constantemente está rogando por nosotros Ujú, al Padre. ujú. Y tengámoslo muy en cuenta porque Él está intercediendo constantemente. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de A ellos. futuro. Exacto. Ujú. Para que todos sean uno, Sí, como tú, Señor. oh Padre, en mí y yo en ti. Bueno, esta palabra es para toda una Que reflexión. también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. En este momento creámosle al Señor y hagámonos uno en Él. Somos uno. Qué lindo, estamos injertados, inmersos en su amor Ujú, ujú, ujú. por gracia. Amén, por gracia. Ok, Ujú, el Señor también fue paciente. ujú, O sea, ¿qué significa? Bueno, paciente. Paciente significa que tienes que tener perseverancia en las pruebas y esa perseverancia la tenés en la oración, sin quejarnos, sin rebelarnos, sin pidiendo esa fortaleza que vimos en la oración ujú, sacerdotal. ujú, Una persona que tiene paciencia también, lo más importante es que tenga la perseverancia. ujú. Uno de los atributos más maravillosos del Señor fue el autocontrol y lo vemos directamente
en Primera de Pedro 2:23. ¿Cómo tuvo autocontrol? A ver si nosotros tenemos ese autocontrol. Dominio, sí, dicen otras partes, ¿verdad? Ujú, Es uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. ujú. Así que si Jesús pudo y nosotros tenemos el Espíritu Santo, deberíamos de poder. Ujú, ujú. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Se encomendaba a Dios. Se encomendaba a Dios hasta cuando estaba en el madero, Ujú, como vemos en Mateo 27:39 al 44. ujú, Cuando un grupo de judíos enfurecidos también cuando los estaban atormentando, ujú, se burlaban de él. Después otra vez en el templo, un ejemplo que vemos en Juan 8:57, que un grupo de judíos enfurecidos iban a tirarle piedras y él simplemente ujú, salió y se fue. Eso es definitivo. ujú. Una de las características más lindas, y lo vimos hace un ratito con la obediencia, es que Jesús fue libre, fue libre. Y para imitarlo debemos de ser libres igualmente que Él. Qué raro suena, ¿verdad? Obediencia, libertad. Uno cree que si uno es obediente o si tiene las características de Jesús, no es libre. Pues no, somos más bien libres. Tenemos que dejarnos de sentir presión por los amigos. Tenemos que dejar de sentir presión por los aspectos religiosos, familiares, económicos, políticos, ni por elementos de presión social. Debemos de ser libres. ¿Para qué? Debemos de ser libres para amar como lo hizo Cristo, Amén. para compadecerse como lo hizo Cristo, Ujú. para servir como lo hizo Cristo, para ayudar y estar al lado de los que sufren, de los que pecan, de las necesidades de los necesitados de misericordia, perdón. Y así como él tuvo la libertad y nada le impidió, vea que a Jesús lo andaban criticando, en todo el evangelio lo critican, Ujú, porque se acercaba a los ciegos, porque se acercaba a los sordos, porque se acercaba a los leprosos, porque los tocaba, ujú. como vemos en Lucas 7:22. Sí, cuando los apóstoles de Juan van y le preguntan eh, que si eres vos el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, que Juan, y Jesús le responde, les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ujú. Y se acercó también a los pecadores, que los judíos Dios guarde acercarse a los pecadores, de los Claro, fariseos, a los leprosos. a las rameras, Y los limpió. Es que qué lindura. sí, para servirles, para liberarlos de la Ujú, opresión. ujú, Y así debemos de ser, así debemos de imitarlos. ujú, El Señor Jesús fue un ejemplo vivo de los frutos del Espíritu Santo. ujú. Ahí vemos el Espíritu Santo en él, como lo leemos en Gálatas 22:23. Los frutos, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o autocontrol, como Ajá, dijiste. exactamente. No hay ley que condene estas cosas. Somos libres. No hay ley que condene eso. Sí, no, somos libres Sí. totalmente. Exacto. Pareciera esclavitud, pareciera que la obediencia nos hace sumisos, Esclavos. sí, Como si fueran esclavos. pero No. a ejemplo de la Virgen que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Hacer la voluntad de Dios nos hace libres. Exactamente. Entonces, para concluir esta reflexión, leamos lo que
Pedro nos dice en 1 Pedro 2, 21, 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, vivamos, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, con este mensaje de Pedro y este resumen de Pedro, les decimos a ustedes que el Señor los bendiga abundantemente y les damos las gracias por habernos escuchado esta tarde. Sí, muchísimas gracias. El Señor los bendiga profundamente y hagamos una cortita oración de aceptación a nuestro Dios, a nuestro Señor, a Jesús, que Él tome el control de mi vida, que Él tome todo el control de todo nuestro ser. Señor, hoy te decimos, queremos hacer tu voluntad. Sí, Señor. Tómanos, Señor, tómanos. Queremos ser tuyos, Señor. No queremos apartarnos ni un instante de tu presencia. Señor, sé el Rey de nuestro corazón. Sí, Señor. En nuestro corazón hay un trono para vos, Señor. Entronízate en él. Señor, te aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor de nuestra vida. Amén. Amén, amén, amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Creo que perdí. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.